Vamos a esperar un poquitito mientras siguen entrando. Veo que se va. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches, Karina. Buenas noches a todos. Esperen que voy a... Bueno, vieron que el feriado, por lo visto, se suspendió. No, se suspendió, perdón. Se suspendió la suspensión del feriado. Así que vamos a tener feriado. ¿Para qué? La importancia, a ver, me viene bien eso, ¿para qué? Para explicarles, vieron que cuando uno dice, cuando hablábamos de las leyes, hasta que no se publica, justamente ayer que estábamos hablando, no es, hasta que no se publica en el boletín oficial es como que las leyes no se ponen a regir. Bueno, con esto pasaba algo parecido. De palabra habían dicho que había feriado, que se iba a suspender y nunca llegaba al boletín oficial. Entonces, pasaba que en los trabajos no sabían si realmente iba a ser o no, porque no estaba publicado, y por ende, si no se publica, no se oficializa. Y bueno, ¿qué pasó? Que terminaron volviendo para atrás. Vean la importancia de publicar las cosas, ¿no? Las leyes, por lo menos las leyes. Entre otras cosas. Bueno, las fechas, ya les puse la fecha ayer de los parciales. Hoy les voy a poner las fechas, ahora para el fin de semana les voy a poner las fechas de las clases. Ya como les dije ayer, hoy vamos a ver la segunda parte. ¿Pudieron ver algo de los videos que les puse o no? Los videos de pagaré. El segundo video era bastante gracioso, si no me acuerdo mal. Uno que vendía en auto. Me parece que era ese. O era uno de los que miré. No. No era ese entonces. No, me pareció muy gracioso, entonces no lo puse, por eso. Pero bueno, les quedó más o menos claro lo que es. Pues estoy haciendo entrar a todos. Entonces, lo que es pagaré y cómo se completa un pagaré. ¿Sí? Bueno. Vamos a seguir entonces hoy con la segunda parte de lo que es derechos reales. Estoy esperando un segundito porque están entrando todos, entonces, para no volver a repetir varias cosas de lo mismo. Bueno, empezamos. Somos 20, así que bueno, 19. Vamos a empezar. Habíamos terminado ayer en lo que era transmisibilidad, prescripción adquisitiva. Tienen que sigo dando. Llegamos a los 20, ¿vieron? Estábamos hablando de prescripción, que había dos prescripciones, una larga y una menor. Pero todos. A ver, hay varios que están por entrar. Muy bien. Bueno, recién empezamos, así que vamos a ver el artículo 2219 que habla de la prenda. En la hipoteca
¿Quién me puso? ¿Alguien ahí? A ver, requisición adquisitiva en la hipoteca. Sí, 20 años. Sí, justamente. No entendía lo que me preguntaba. Bueno, hoy vamos a empezar con prenda. Prenda es el artículo 22.19 y lo que dice la prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles, como le había dicho ayer, no registrables o créditos instrumentados. Lo más común son los bienes, autos o embarcaciones. Eso es lo más común que se haga una prenda. Más que nada porque son bienes muebles. Sí, sí, 20 años. Se constituye por el dueño o la totalidad de los propietarios por contrato formalizado, que dijimos, por instrumento. ¿Por qué? Porque como son derechos reales, al ser público, tienen privilegios. Y tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes. A ver, acá que empieza a jugar, va a haber un tercero que es un acreedor, que no es a ver, que va a ser el dueño hasta que nosotros terminemos de pagar. Que como les decía, en el caso de un auto puede ser, o casi siempre pasa que puede ser el banco, o cuando se saca un crédito directamente con la terminal automotriz, por ejemplo, no sé, Chevrolet, Renault, las que sean, ¿no? Entonces, el acreedor prendario va a ser la empresa, no sé, Renault Argentina, o Chevrolet Argentina, o Volkswagen Argentina, quien les va a financiar la plata a ustedes. Entonces, tenemos el artículo 22.20 que habla de prenda con registro y dice que puede constituirse para asegurar el pago de una suma de dinero o el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones a la que los contribuyentes le atribuyen a los efectos de la garantía prendaria. Un valor que casi siempre es una suma de dinero sobre bienes que deben quedar en poder del deudor o del tercero que los haya prendado en seguridad de una deuda ajena. A ver, ¿para qué se hace? Como dijimos ayer, es firmar un documento público, ¿para qué? Para obligarme al pago de la deuda que yo acabo de contraer por tener el bien, por poseer el bien, y para que me entregue. Si yo no firmo ese documento, no me van a entregar el bien. No es porque sea Damián Barragán, pero porque mi cara linda no me van a dar el bien, digamos. Voy a tener que firmar una obligación que qué va a pasar si no la pago. Entonces, ¿qué es lo importante? La posesión. Los derechos provenientes de la prenda solo subsisten mientras el bien afectado se encuentra en poder del acreedor o del tercero designado. Se reputa que el acreedor o el tercero continúan en posesión de la prenda cuando media pérdida o sustracción de ella hubiera sido entregada a otro con obligación de devolverla. Si el acreedor pierde la posesión de la cosa, puede recuperarla de quien la tiene en su poder sin exceptuar al propio constituyente de la prenda. Es lo que me dice es que, esto es lo que me dice es que, bien,
Somos constantes hoy somos 28. La lluvia, ¿qué pasó? Me voy a poner contento. ¿Qué va a hacer? Esto me va a obligar a que siempre el bien lo va a tener un tercero, salvo que ese tercero lo venda. A ver, y lo que hablábamos ayer, si yo rompo el bien, lo que tengo que yo, hasta que se termine de pagar, el valor del bien va a tener, y el bien va a tener que tener las mismas características en la cual lo adquirí. Por eso pasa mucho, el ejemplo que le di ayer de los choques de los autos, y más que nada cuando hay destrucciones totales. Que mucha gente se cree que va a cobrar el valor y el valor en realidad lo cobra el acreedor, no lo cobra uno. Por eso mismo. Entonces lo importante es que el que debe va a tener la posesión. Oponibilidad. La prenda no es oponible a terceros si no consta en el instrumento público, cualquiera sea la cuantía del crédito. A ver, si yo no tengo el documento, por más que yo diga lo que diga, no puedo poner el crédito. Solamente, por eso es un derecho real, va a valer porque yo tenga el documento. Que equivale a lo que sería una escritura, ¿no? Una prenda sería muy equivalente a una escritura. Y como todos sabemos, es un instrumento importante, ¿no? Entonces, ya tenemos la posesión, tenemos que no es oponible por cualquier persona. En el instrumento se debe mencionar el importe del crédito y contener la designación detallada de los objetos empeñados, su calidad, su peso, su medida, la descripción de los títulos y demás datos que sirven para individualizarlo. ¿Para qué? Para saber exactamente qué bien es el que estoy poniendo, prendando. Casi siempre los automotores tienen la cédula con todos los datos, el modelo, todo lo que pueda identificar al bien, ¿no? ¿Para qué? Para que no sea que le cambien el bien. Salvo, como les dije, que sea que el bien desaparezca. Entonces, lo que va a pasar a valer el bien es lo que vale económicamente. O sea, acuérdense que cuando yo no puedo restituir un bien, cuando se ejecuta, si yo no lo puedo restituir, tengo que pagar la plata del valor del bien. Para eso es que se estipula siempre detalladamente qué es el bien que tengo. Prendas sucesivas. Pregunta que puede pasar en un parcial. Como les dije ayer, pueden constituirse una nueva prenda sobre el bien empeñado a favor de otro acreedor. Puede haber distintas clases de prenda, en primero o segundo grado. La prioridad es de la fecha en que se constituye la prenda. O sea, siempre van a tener validez las fechas que tienen y la prelación que tienen en la fecha los documentos. Milagros me pregunta, oponibilidad. Yo no puedo oponer si no tengo el documento. Eso es lo que dije de cualquier tercero no va a poder oponerse al crédito. Igual es la típica pregunta parcial. Si se pueden varias prendas en un documento. Varias prendas sobre un bien. Se pueden hacer varias, pueden tener distintas fechas y pueden tener distintos grados. Justo Gina está hablando de eso, de las prendas sucesivas. Puedo tener distintas prendas en distintos grados, o sea, primero o segundo grado, y puedo tener prendas
que sean de distintas fechas o sucesivas. Van a tener el orden de prioridad, depende de la fecha que tengan, ¿no? Y voy a poder tener distintos acreedores. Prendas de cosa ajena. Si el acreedor recibe una prenda, una cosa ajena, que cree del constituyente, la restituye al dueño, que la reclama, puede exigir al deudor la entrega de la prenda de otra de igual valor. Si el deudor no lo hace, el acreedor puede pedir el cumplimiento de la obligación principal, aunque tenga plazo pendiente. Si el crédito está sujeto a la condición, tendría que cumplir la condición. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que puedo tener una prenda, o me pueden dar una prenda de una cosa que no es mía, por ende no va a ser mía, voy a tener que o devolverla, o hacer que la otra persona se lo devuelva. Por eso es importante quién están en la prenda, quiénes son los acreedores y quiénes son los deudores, cosa que cuando se llena el documento va a ser importante lo que figuren. Gina me pregunta, la última fecha de hablar de las prendas sucesivas, ¿esa sería la prioridad? No, la prioridad es la primera, va a tener prioridad sobre la otra, por orden de prelación, o sea, por orden de fecha, no al revés. Siempre va a ser primero, voy a tener, si tengo prendas sucesivas de distintas fechas, va a ser primero una y después la otra por la fecha que hayan sido. En esa sería la prioridad. Frutos. ¿Qué son los frutos? No estamos hablando de la manzana, la pera o el limón, ¿eh? Pero viene por ahí el tema. ¿Qué es el fruto? Fruto, en el ejemplo de los frutos, ¿qué son la manzana en un manzano? El fruto. Entonces, si yo tuviera un campo en el cual lo puedo sembrar, acuérdense que en derecho, exactamente como dice Cristian, las ganancias, esos son los frutos. O sea, todo lo que yo tuviera de acreencia, ganancia o acreencia del bien, acuérdense que lo accesorio sigue a lo principal en derecho. Sería lo que se obtiene, digamos. Claro, si lo que tengo o los frutos como dice el artículo, si el bien prendado genera frutos o intereses, el acreedor debe percibirlos e imputarlos al pago de la deuda. Primero a gastos e intereses y luego al capital. ¿Se entiende? Los intereses o las ganancias que tengo es como que me cobra, pago deuda con eso. ¿Cómo lo aplico? Lo aplico primero los intereses y luego el capital. No sé si eso les llama la atención cuando sacan un crédito en un banco. Cuando sacan un crédito en un banco, por cualquiera de los dos que saquen, francés, alemán, que son los más cotidianos que se usan, ¿qué es lo que va a pasar? En la primera cuota van a pagar mucho interés y no van a pagar prácticamente capital. Aunque paguen siempre el mismo valor, ¿no? El valor va a ser fijo, pero van a tener un componente de intereses muy grande en las primeras cuotas que va a ir disminuyendo, al revés que lo que va a ser el capital. Va a ir de menor a mayor en las cuotas, pero el valor va a ser siempre el mismo. Entonces, en esta parte de la prenda va a pasar lo mismo. Todos los frutos se van a aplicar primero en intereses y después a lo que es capital. Los frutos vienen de eso, de todo lo que pueda tener de ganancia.
Vamos a hablar de otros términos de uso y abuso. El acreedor no puede usar la cosa prendada sin consentimiento del deudor, a menos que el uso de la cosa sea necesario para su conservación. Este es un punto importante. A ver, si ya me dio la posesión, acuérdense que la posesión la tengo yo. Por más que el acreedor sea el dueño, el uso lo voy a tener yo. En ningún caso puede abusar en la utilización de la cosa ni perjudicarla de otro modo. Cuando se incumple esto, le da derecho al deudor, o sea, estamos hablando del acreedor, ¿no? El acreedor me tiene que dejar usarla y no puede abusar de que él es el dueño. O sea, yo soy libre de poder, como ya me dio la posesión, en poder utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, siendo deudor, si pasa que él trata de abusar de ese derecho, yo como deudor puedo dar por extinguida la garantía y que la cosa le sea restituida. Puedo pedir que la cosa se ponga en depósito a costa del acreedor o puedo reclamar daños y perjuicios. Tres cosas. Un ejemplo del uso y abuso. Más que nada pasa en los campos. Que me den una parte, a ver, que yo tenga todo el terreno, todo el campo, y que por mantener una parte, por algún sembrado que él tenía, no quiera que yo ocupe todo, pero ya tengo yo la posesión, entonces no necesariamente él podría disponer de eso. Entonces, yo ahí tengo derecho. ¿Por qué? Porque yo tengo la posesión, por más que él sea el dueño. Si no lo entiende, voy a tener que, de última, pedirle que me reclamar daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la posesión es lo que importa. ¿Quién tiene la posesión? Uno. Por más que él tenga el título. Siempre y cuando uno cuide el bien y no lo dañe, no lo perjudique. A ver, es lo mismo que un alquiler. Si yo tuviera un alquiler y él me diga, no, bueno, no podés usar, tiene una casa que tiene 3 habitaciones, no, hay una que no quiero que la uses. ¿Y por qué? Si yo tengo la posesión, yo voy a usarla por más que usted sea el dueño. Por eso habla del uso y del abuso. ¿Quedó más o menos claro, Gina? El artículo 227 habla de los gastos. El deudor debe al acreedor los gastos originados por la conservación de la cosa prendada, aunque ésta no subsista. El acreedor no puede reclamar los gastos útiles sino hasta la concurrencia del mayor valor de la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener, o sea, tengo que cuidar y mantener la cosa en el estado que la tengo, o que me la entregaron, mejor dicho, y conservarla. ¿Por qué? Porque cuando yo conservo la cosa, hasta que la termine de pagar, no es mía. Entonces, si la tengo que devolver, la tengo que devolver en el mismo estado, porque si no, voy a tener que pagar una resarcición económica. Porque el bien tiene en el título especificado qué características tiene y cómo es
su especificación y su calidad y lo que vale, el valor. El valor tiene que ser siempre el mismo. Si yo tuviera que hacer algo para mantenerlo o conservar la cosa, ese gasto lo tengo que incurrir para seguir teniendo y manteniendo el valor. Si por algún motivo tenga que vender la cosa por temer a la destrucción de la prenda o una pérdida de valor, el acreedor, como el constituyente, puede impedir la venta del bien. El constituyente puede recabar la devolución de la prenda, sustituyéndola por otra garantía real equivalente, y si se presenta ocasión favorable para su venta, requerir la autorización judicial para proceder previa audiencia del acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tenemos perjuicio de la cosa que se pueda romper o se pueda destruir, ¿qué me puede pedir? Me puede pedir que se venda la cosa. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a querer la cosa, puede querer la plata. Antes de nada, antes de que pierda valor y la cosa no tenga un valor determinado, puede pedirse que se venda. Ahora sí, tiene que haber una audiencia en la cual se requiera la autorización. Ejecución. ¿Qué es la ejecución? El acreedor puede vender la cosa prendada en subasta pública, debidamente enunciada con 10 días de anticipación, en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción que corresponde al lugar en que, según el contrato, la cosa deba encontrarse. ¿Qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que, ¿qué pasó? No pagué. El acreedor puede ejecutarme. ¿Qué es ejecutar? Es pedir que se venda el bien. ¿Cómo hace para que vender el bien? Tiene que hacer una publicación de 10 días de anticipación en un diario de publicación legal de la jurisdicción que tengo. Por ejemplo, si estuviera acá en Río Grande. Si la prenda constituye en títulos u otros bienes negociables en bolsas de valores o mercados, la venta puede hacerse en forma habitual en tales mercados como al precio de cotización. Acá es cuando estoy hablando de bienes que tengan cotización en los mercados. O mejor dicho, ¿cuáles son los bienes que tienen cotización en los mercados? Los bienes agropecuarios, ¿no? Estamos hablando de cereales o animales que se venden en un mercado transparente, que uno ya sabe cuál es el valor de la cotización en esos mercados. Por eso se llama mercado transparente. ¿Qué pasa? Las partes pueden convenir simultáneamente con la constitución de, uno, que el acreedor se puede adjudicar la cosa por la estimación de que de ella se haga el tiempo del vencimiento de la deuda, o en su defecto, el experto debe ser designado por el juez a simple petición del acreedor. 2. La venta se puede realizar por un procedimiento especial que ellas determinen, en el que puedan consistir en
Uno, la designación de una persona para efectuarla, o sea, un intermediario. O la venta por el acreedor o por un tercero a precios que surgen de un determinado ámbito de negociación, o sea, negociación entre partes. O informes de los valores corrientes de mercado al tiempo de la enajenación. Milagro, se le cortó el audio. Vuelvo. Tenemos tres cosas que se pueden hacer. El acreedor puede adjudicar la cosa, estimar el valor al vencimiento o elegir un experto designado por un juez. Dos, la venta la puede realizar por un procedimiento especial que consiste en designar a una persona, a un tercero, venderla, el acreedor o un tercero a precios que surgen de determinado ámbito de negociación, o sea, negociar con un tercero, o los informes de valores corrientes de mercado al tiempo en el que tenía o enajenó esa mercadería que indican una o más cámaras empresariales especializadas sus publicaciones designadas en el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Lo puedo hacer con una persona designada por el juez, lo puedo hacer por un procedimiento especial que sea o una persona designada, un tercero, una negociación o valores corrientes de mercado en donde, o cámaras empresarias de la ciudad donde opero. A falta de alguna estipulación de esto, estas alternativas son optativas para el acreedor. O sea, falta eso, el acreedor va a ver cómo hacerlo. El acreedor puede adquirir la cosa por la compra que haga en la subasta o en la venta privada o por su adjudicación. Bueno, hablamos de la rendición de cuentas, que habla el artículo 2230. Efectuada la venta, de la venta que estábamos hablando, el acreedor debe rendir cuentas, que pueden ser impugnadas judicialmente, pero ello no afecta a la validez de la enajenación. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo apelar lo que haga el acreedor. Más que nada por la plata, ¿no? Después hablamos de documentos con derecho incorporado. La prenda de títulos de valores se rige en lo pertinente por la regla de la prenda de cosas. El artículo 2232 habla de prendas de créditos. Prendas de créditos. O sea, ya no estamos hablando de bienes, estamos hablando de créditos. Entre esos tenemos los créditos instrumentados. La prenda de créditos es la que se constituye sobre cualquier crédito instrumentado que puede ser cedido. Cuando hablamos de crédito, hablamos de un derecho. La prenda se constituye aunque el derecho no se encuentre incorporado a dicho instrumento o aunque éste no sea necesario para el ejercicio de los derechos vinculados con el crédito prendario. ¿Qué se va a aplicar? Se va a aplicar lo mismo que para los créditos de cosas, prenda de cosas, pero estamos hablando de un crédito. O sea, yo tengo un derecho de cobrar algo, pero no es sobre un bien. Estamos hablando sobre algún documento, sobre un pagaré. ¿Se entiende? ¿Cómo se constituyen?
La prenda de crédito se constituye cuando se notifica la existencia del contrato al deudor del crédito prendado. Conservación y cobranza. ¿Cómo se conserva y cómo hay que cobrarlo? El acreedor prendario debe conservar y cobrar, incluso judicialmente, el crédito prendario. ¿Qué quiere decir esto? Que si no lo puedo cobrar, voy a tener que ir judicialmente. Exactamente. Pueden ser bancarios o no. En especial sí son los bancarios. Si la prestación recibida por el acreedor prendario consiste en dinero, debe aplicar lo recibido hasta cubrir íntegramente su derecho contra el deudor y en los límites de la prenda. Si la prestación percibida no es dineraria, el acreedor debe proceder a la venta de la cosa, que es lo que le decía hoy cuando pasaban con los bienes. Cuando pasan con los bienes, ¿qué hace? Se vende la cosa y lo que sobra le va a quedar al deudor. Primero se paga lo que es del acreedor. El deudor es el último que cobra. El deudor va a ser el último beneficiado. ¿Se entiende? Ahí volví a activar el micrófono. Opción o declaración del constituyente. Artículo 2235. Cuando la exigibilidad del crédito... Profe, perdón que te interrumpa. ¿Vas a subir Sí. después todo lo que estás hablando, lo que hablaste ayer igual? Sí. Sí. Por eso le decía que es bastante largo esta parte. Vamos al artículo 2235. Cuando un crédito es exigible, depende de la opción o declaración del contribuyente. El acreedor prendario puede hacer la respectiva manifestación por su sola cuenta si su propio crédito es exigible o de común acuerdo con aquel en caso contrario. Si la opción o la declaración corresponden al deudor del crédito dado en garantía, solo produce efectos si se comunican al propio acreedor y al prendario. Son válidos los pactos en contrarios que celebra el acreedor prendario y el constituyente de la prenda. En esta habla de que pueden acordar el constituyente y el acreedor. Se lo tienen que dejar por escrito. El artículo 2236 habla de las participaciones en contratos con prestaciones recíprocas. ¿Qué son prestaciones recíprocas? Es prestaciones que tiene que hacer uno o la otra parte. ¿No? Por eso se llama recíproco. Entonces, si el crédito prendario se origina en un contrato con prestaciones recíprocas, en caso del cumplimiento del obligado prendado, el acreedor puede enajenar forzadamente la participación de aquel en dicho contrato, sujeto a las limitaciones contractuales aplicables. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que si uno no cumple, el otro puede forzosamente
enajenar lo que tenía el contrato. Por participación se entiende el conjunto de derechos y obligaciones derivados de ese contrato. Y ahora vamos a ver la extinción. El artículo 2237. Extinguida la prenda por cualquier causa sin haberse extinguido el crédito dado en prenda, el acreedor debe restituir el instrumento probatorio del crédito prendado y notificar la extinción de la prenda al deudor del crédito prendado. Esto era lo que yo les comentaba ayer, que siempre que se termina una prenda o se extingue una prenda, el acreedor tiene que devolver los títulos o el título a el deudor. ¿Por qué? Porque si no, no nos estaría dando el documento que extingue la prenda. Y más que nada cuando son bienes registrables, para ir con ese documento a cancelar la prenda que uno tiene en los registros, más que nada porque son instrumentos y bienes registrables. Y ahora vamos a hablar, acá terminamos lo que es prenda, vamos a hablar un poquito de lo que es hipoteca. El artículo 2205 dice que la hipoteca es el derecho real de garantía que recae, a diferencia de lo que vimos antes, que eran bienes muebles, sobre uno o más inmuebles que continúan en poder del constituyente y que le otorga el acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. Como hablábamos ayer, ¿qué es lo que hace? Al constituirse la hipoteca, nos dan el derecho de posesión y de uso, pero el dueño sigue siendo el que nos dio el crédito, el acreedor. Tiene todo el derecho de perseguirnos para cobrar su crédito. Y tiene la preferencia ante cualquier otro que reclame o que quiera oponerse al derecho sobre ese bien. En este caso, bienes inmuebles. El artículo 2206 habla de la legitimación. Pueden constituir hipoteca a los titulares de los derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y superficie. Bien, acuérdense que cuando ayer les hablaba, todos estos se hablan sobre bienes inmuebles. Entonces, tenemos hipoteca de partes indivisas. Un condominio puede hipotecar la casa por su parte indivisa. El acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. ¿Qué quiere decir? Que en un condominio yo tengo varios inmuebles. Entonces, puedo hacer una hipoteca sobre algunos, no necesariamente que sean sobre todos, y después puedo hacer otra hipoteca por otros. Por eso es la que hablábamos sobre uno o más inmuebles. Entonces, mientras subsiste la hipoteca, la partición extrajudicial del condominio es inoponible al acreedor hipotecario que no presta consentimiento expreso. Si son varios los dueños o condóminos, va a seguir siendo inoponible al acreedor hipotecario que no dio su consentimiento.
El artículo 2208 habla de la forma del contrato constitutivo. La hipoteca, ¿qué tiene de diferente la hipoteca? Se constituye por escritura pública, expresa, disposición legal en contrario. La aceptación del acreedor puede ser ulterior, siempre que se otorgue con la misma formalidad y previamente a la registración. La aceptación del acreedor puede ser ulterior, siempre que se otorgue con la misma formalidad y previa a su registración. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se va a tener que registrar y tiene que estar aceptada por el acreedor. El artículo 2209 habla de la determinación del objeto. El inmueble que grava la hipoteca debe estar determinado por su ubicación, esto es importante, medidas perimetrales, superficies, colindancias, datos de registración, nomenclatura catastral y cuántas especificaciones sean necesarias para su debida individualización. ¿Por qué? Porque tengo que saber cuál es el inmueble exacto. No puedo tener algo que sea vago. ¿Por qué? Porque lo tengo que identificar claro y conciso para no tener problemas. Duración de la inscripción. El artículo 2210 habla de cuánto tiene que durar una hipoteca. A los efectos del registro, se conserva por el término de 35 años. Pregunta típica del parcial: ¿cuánto dura una hipoteca? 35 años. Siempre y cuando no se renueve. Y después tenemos un párrafo que indica que se considera satisfecho el principio de especialidad en cuanto al crédito si la garantía se constituye en seguridad de créditos indeterminados, sea que su causa exista al tiempo de su constitución o posterior, siempre que el instrumento contenga la indicación del monto máximo garantizado en todo concepto de que la garantía que se constituye es de máximo y del plazo a que se sujeta, el que no puede exceder de 10 años. Eso es un principio de especialidad del crédito de la garantía. No puede exceder de 10 años. ¿Qué puede pasar? Que la garantía puede subsistir, no obstante el vencimiento del plazo, en seguridad de los créditos nacidos durante su vigencia. Si corre algún problema de seguridad, de garantía, ese crédito puede subsistir. Entonces, cuando hablamos de una deuda hipotecaria, hablamos que son obligaciones cuyo cumplimiento está garantizado con bienes inmuebles, quedando los mismos en propiedad del propietario, deudor, ¿no? El acreedor es otro, es el dueño. ¿Qué otra particularidad tiene? Sobre un mismo inmueble, su propietario puede constituir varias hipotecas, siempre que las deudas garantizadas no superen el valor de la propiedad. Puede hacer varias, siempre y cuando no supere el valor de la propiedad. Otra típica pregunta de parcial: ¿se pueden hacer varias? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que supere el valor de la propiedad. Se designan sucesivamente hipotecas en primer grado, de segundo grado y así sucesivamente, que es lo que le dije hoy. Pueden haber varias y pueden haber en distinto grado, primero, segundo, tercer grado. En caso de ejecutarse la hipoteca, cobrará en primer lugar el acreedor de primer grado, luego el de segundo y así sucesivamente, hasta el último grado que haya. La hipoteca solo puede constituirse ¿cómo? Por escritura pública.
Otra pregunta de parcial. ¿Cuál es el requisito para tener una escritura o una hipoteca sobre una escritura? Es la escritura pública. Además debe inscribirse en el registro de la propiedad inmueble, porque estamos hablando de bienes inmuebles registrables. Y como último punto, les doy un ejemplo de cómo se debe constituir una hipoteca y cómo hay que hacer los asientos contables. Esto se lo voy a subir para que tengan cómo hay que hacer la obtención de un préstamo, la constitución de una hipoteca, el pago del préstamo, el devengamiento de los intereses y la cancelación de la hipoteca. ¿Cuáles son los asientos que tenemos que hacer con un ejemplo de 3 renglones? Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Ninguna? Bueno, viendo y considerando que no hay muchas preguntas, yo les voy a subir mucha info, sí. Todo esto va al Classroom, ya les digo, y ya les pongo las clases que vamos a seguir, cómo van a ser los temas. Quedan 3 temas, si mal no recuerdo, para antes del examen. Y vamos a empezar a ver un poquito de los asientos que tenemos que hacer de cada una de las cosas, como en este tema, que ya en la última parte tenemos los asientos contables, de cómo tenemos que registrarlos. Así que bueno, por hoy hemos terminado la clase y ya para la clase que viene les dejo otro test de lectura para completar. Ya tenemos 2 temitas más para poder evaluar y ya vamos tomando las notas de concepto y tomar como presencia. Así que buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene, el miércoles.